A ver, ahí está nuestro enunciado del día de hoy. Quiero que lo lean con cuidado, que lo analicen. Esta primera parte es muy importante. Todas las etapas son importantes. Pero si la primera va mal, lo demás, aunque lo hagamos bien, va a estar mal. ¿Sí? Ok, entonces, aquí mientras ustedes lo leen, yo voy a escribir aquí cuáles serían nuestros datos de entrada y cuáles los de salida. Eso es básico porque la entrada y la salida es la interfaz con el usuario, es la comunicación de la aplicación con el usuario. Entonces tiene que ser muy precisa. No puedo pedir de más ni de menos. Tal vez pueda dar de más y seguramente el usuario me va a pedir algo y luego me va a seguir pidiendo más salidas. Pero las entradas tienen que ser nada más las que deben ser. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, ustedes me dicen qué datos serían de entrada, qué datos serían de salida. La medida de un lado del cuadrado. La medida de un lado del cuadrado, ¿qué sería? El dato de entrada o dato de salida. A ver, el lado. ¿El lado? A ver, vamos a tratar de dibujar la idea, ¿no? A ver, voy a poner aquí un círculo. Espero que me salga. Un círculo rojo, dice ahora. Pues vamos a poner aquí un círculo. A ver, más o menos así. Ahí está un círculo. Bueno, no es exactamente un círculo. Dejen ponerlo un poco más para que sea más o menos un círculo, ¿sí? Entonces sería un poquito más así. Y este tal vez un poquito más así. Ahí queda. Bueno, me estoy fijando en los cuadritos. Ese es un círculo que está pintado de rojo. Y dice que se va a trazar un cuadrado inscrito. Bueno, cuadrado, aquí salen varios conceptos de geometría, ¿verdad? El círculo ya lo dibujamos y luego dice que es un cuadrado. ¿Qué características tiene un cuadrado? 4 lados, ¿qué? Pero así nada más, porque un rectángulo también tiene 4 lados y un rombo también. Fíjense, un rectángulo tiene 4 lados, pero no son iguales, no necesariamente iguales. Un rombo tiene 4 lados iguales, pero ¿por qué no es un cuadrado? Igual por los ángulos. Por los ángulos, ¿verdad? Entonces la característica del cuadrado es que tiene 4 ángulos rectos y 4 lados iguales. ¿Sí? Ok. Entonces dice que se va a dibujar, se va a trazar inscrito. ¿Qué quiere decir inscrito? Adentro. Pero no solo eso, en geometría, inscrito sí es, por ejemplo, ustedes están inscritos aquí al TEC, ¿verdad? Están dentro del TEC y están inscritos a mi grupo, están dentro del grupo. Bueno, pero en geometría, aparte de que esté dentro, o sea, el cuadrado debe estar dentro del círculo, porque es inscrito, pero aparte debe estar apenitas. Hagan de cuenta que los vértices del cuadrado deben tocar los 4 puntos de la circunferencia. O sea, no solo debe estar dentro. Vamos a poner aquí un cuadrado. ¿Sí? Un cuadrado, no sé, a lo mejor de azul. Entonces, no es solo que esté un cuadrado dentro, bueno, suponiendo que ese fuera un cuadrado, ¿verdad? O sea, no solo debe estar dentro, sino que ese es un cuadrado que está dentro, sino que sus vértices deben tocar puntos de la circunferencia. Entonces, pues vamos a tratar de hacer eso. O sea, a partir de aquí, y más o menos ahí, ¿verdad? Bueno, ahí, un poquito así. A ver, digo, no va a quedar exacto, pero que nos dé la idea. Ahí más o menos da la idea, ¿verdad? Dice, imagínense, bueno, aquí me pasé un poquito, pero es que si le hago más, luego queda. Aquí sí se ve que el vértice toca la circunferencia. Cada vértice va a tocar la circunferencia, ¿sí? Bueno. ¿Y qué es lo que nos están preguntando? El área, no del círculo, ¿verdad? El área del círculo me lo van a dar o no, el área del círculo. Se conoce. Entonces, ese es un dato de entrada. El área del círculo es un dato de entrada. No.
El lado, pues no sé, me dijeron que el lado de qué. Yo nada más estoy escribiendo lo que me dicen. Ahora, supongo que ustedes se refieren o quien dijo lado, y no creo que nada más a uno se le haya ocurrido. El lado, pues se refiere al cuadrado, ¿no? Este es un lado. Le voy a poner una L. Y este, pues sería lo mismo, ¿no? Porque son 4 iguales. Voy a ponerlo nada más en esos dos. Son iguales. Y lo voy a identificar con... Si fuera un rectángulo, no un cuadrado, tendría que ponerle letras diferentes, o variables diferentes, porque no son del mismo valor. O no necesariamente son del mismo valor. Pero como es un cuadrado, por fuerza deben ser del mismo valor, por lo tanto, los identificamos con la misma variable. Bueno, entonces, aquí ya tenemos pues una pequeña discrepancia, donde alguien me dice, el lado va a ser un dato de entrada, y otro me dice, no, el lado no es un dato de entrada. Bueno, acuérdense que no por el hecho de que no aparezca en el enunciado un dato, no quiere decir que no pueda ser de entrada. ¿Sí? Pero también, por otro lado, pues no podemos poner como datos de entrada todo lo que necesitemos. ¿Por qué? Dijimos una característica esencial de los datos de entrada es que no podemos poner un dato de entrada que dependa de otro dato de entrada. Y entonces puede ser que no nos demos cuenta de esa dependencia de inmediato, sino un análisis un poquito más a fondo. Bueno, entonces ahorita decidimos si el lado es un dato de entrada o no. Pero no me han dicho el dato de salida y se supone que es el más fácil. El área que queda de rojo. Vamos a decir área de rojo, ¿sí? Área rojo. Área rojo en el entendido que es lo que queda después de haber puesto el cuadrado arriba. Bueno. ¿Cómo calcularía así a grandes rasgos como concepto, como idea? ¿Cómo calcularía esa área de rojo? Así, y viendo la figura. Es el área del círculo, le restaríamos el área del cuadrado. Pregunto, ¿el área del cuadrado sería un dato de entrada? Acuérdense, no todo lo que necesite tiene que ser dato de entrada. Es que están relacionados entonces vamos a tratar de descubrir esa relación que hay entre el círculo y el cuadrado. Debe haber alguna relación muy cercana, porque si no estuviera inscrito, entonces no, ¿verdad? Pero está inscrito. Ok, bueno, entonces ya apareció aquí otra variable que es área de cuadrado, que pues como que sí la necesitamos y no por eso tendría que ser un dato de entrada. Es lo que vamos a estar averiguando. Bueno, entonces miren, por ahí voy a utilizar, aquí tenemos esta herramienta, tiene una opción para LaTeX, se llama LaTeX, no sé si alguien lo ha usado. Es el que uso yo de repente para poner una fórmula en expresión algebraica. ¿Sí? Bueno, pero resulta que cuando le quiero poner muchas formulitas, empieza como que a fallar. No sé por qué no le he encontrado la razón. Porque no lo trae directamente la aplicación, sino que tienes que instalar en el sistema operativo un programa que maneje LaTeX y luego integrarlo a este paquete. Entonces ya lo hice y todo, pero ya me di cuenta que cuando pongo 3 o 4 fórmulas seguidas, como que se empieza ahí a batallar. Entonces, por esa razón, voy a utilizar el LaTeX, pero en línea. Viene siendo este, ¿sí? Ahí está el LaTeX en línea. Bueno, entonces, fíjense. Voy a poner aquí las fórmulas que tal vez vayamos a utilizar. A ver, como me dan el área del cuadrado, ¿sí? Me dan el área del círculo, ese ya lo voy a conocer, no lo voy a calcular, ese ya me lo van a dar. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Normalmente en el formulario viene yo aquí voy a hacer una mezcla de variables. ¿Cómo las usamos en algoritmos? Son nombres largos. ¿Cómo las usamos en álgebra? Nombres cortitos. Sí, bueno, pero para poder distinguir, porque vamos a manipular otra área que es la del cuadrado. Entonces si nada más pongo área o nada más pongo A,
cuando ya no voy a saber si es del cuadrado o del círculo. Y le pongo AC, pues el cuadrado empieza con C y círculo también. Entonces, área círculo. Y de hecho así se llama mi variable aquí en el algoritmo. Así se va a llamar. Bueno, es pi, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado. Ahí está. Bueno, entonces, por otro lado, alguien mencionó el lado. Y obviamente, para calcular el área del cuadrado la necesito, ¿sí? Es un hecho porque se la voy a restar al círculo. Pero, pues para calcular el área del cuadrado, pues sería, ¿cómo sería la fórmula del área del cuadrado? Lado por lado. Lado por lado, que sería lado. Entonces, el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Sí. No, el radio del círculo es el lado del cuadrado. No. Sí hay una relación, pero fíjense, vamos a trazar ahora. Bueno, Áreas sombreadas. Profe, mande. no tendríamos que utilizar el diámetro como la diagonal del cuadrado. Ok, vamos a trazar. Si ven que van apareciendo conceptos, entonces vamos a trazar aquí una línea que es la de. Va a coincidir, es la misma, la diagonal del cuadrado es igual que es un diámetro, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner aquí una línea sin color, vamos a ponerla punteada, ¿sí? Y de color, verde, no sé. Entonces voy a poner esta línea aquí, así. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo la conoceríamos la identificaríamos? ¿O qué representa dentro del círculo esta línea? Es un diámetro, ¿sí? Es un diámetro. Ok, pero sabemos pues que el diámetro es el doble del radio, ¿no? O sea, aquí esta partecita es un radio y esta partecita es otro radio. Bueno, entonces ya ahí nosotros podríamos, acá en el formulario que estamos haciendo, podríamos calcular el radio. El área del círculo es un valor conocido, ese no me preocupa porque me lo van a dar. Entonces, pero de ahí yo puedo despejar la R, ¿no? Para conocerla. Entonces, a ver, vamos a despejar de ahí la R. Ya lo habíamos hecho creo que en otro ejercicio. Ok, ¿cómo despejaríamos la R de la primera fórmula? O sea, nos quedaría una fracción, ¿no? Fracción. Caray. Bien. Pero ¿por qué no me...? A ver, ahí. Así, ¿verdad? La fracción sería el área círculo, lo que no sé es por qué no aparece. Ya está fallando igual que el otro. El área del círculo, y aquí tendría que poner otro. Ah, ya lo puso todo. ¿Entre cuánto? Entre pi, ¿no? ¿Así? Y esto es igual a radio al cuadrado. ¿Está bien eso? Y entonces, ¿cómo despejaremos el radio al cuadrado? O el radio, ¿cómo despejaremos el radio? Raíz. La raíz cuadrada, ¿no? Entonces, el radio es igual a la raíz cuadrada. Vamos a poner aquí SQRT de, y vamos a poner aquí una fracción. La fracción me pide dos juegos de paréntesis, de llaves, el numerador y el denominador. Entonces aquí sería el área del círculo y lo vamos a dividir entre pi. Bueno, aquí lo que logramos con esto, vamos a poner aquí un 2. Bueno, lo que logramos con esto es que a partir del área del círculo yo puedo conocer el radio. El radio ni es entrada ni es de salida, al usuario no le interesa el radio, pero a mí sí. Bueno, con el radio, ¿qué podemos hacer? Calcular el diámetro. Vamos a calcular, ¿cómo se calcula el diámetro? El diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿va? Ese no lo estamos deduciendo del dibujo, sino del concepto del diámetro. El diámetro es el doble del radio, o el radio es la mitad del diámetro. Bueno, entonces ya logramos calcular el diámetro, no lo estamos pidiendo, lo estamos calculando. Ahora, ¿habrá alguna relación entre el diámetro y los lados? Entre el diámetro y los lados del cuadrado. Fíjense, luego a veces empezamos a divagar y nos perdemos, ¿verdad?
pero lo que queremos calcular es el área del cuadrado. A final de cuentas, es calcular el área del cuadrado porque eso se lo resto al área del círculo y me da el resultado que me está pidiendo el usuario. Entonces, todo esto que estamos haciendo es con el fin de poder calcular el área del cuadrado. También se puede sacar el diámetro con la hipotenusa. Exactamente. La relación que hay entre el diámetro y los lados del cuadrado es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. A ver, aquí tengo que poner, fíjense, tengo que poner un espacio así. Espacio y luego espacio. Ahí está. Teorema de Pitágoras. ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? Hay que recordarlo como es, no con la fórmula. La típica es c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, ¿eh? Pero bueno, eso es porque normalmente el triángulo le ponemos a, b y c a los lados, pero aquí no se llaman a, b y c. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos es igual a ¿qué? No, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a ¿qué? No, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ya cuando despejamos la hipotenusa le aplicamos la raíz cuadrada. Pero el teorema es lo que dice, no dice raíz cuadrada, no dice. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y en nuestro caso los catetos son L y la hipotenusa es D. Ok, entonces vamos a escribir eso. El teorema de Pitágoras nos dice, la suma de un lado es lado al cuadrado, un cateto. ¿Sí? Un cateto más otro cateto al cuadrado. Eso me va a dar igual a la hipotenusa, que en nuestro caso es la D. La D elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras, aplicado con nuestras variables. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué le pusimos el mismo nombre a esta variable que a esta? ¿Por qué no le pusimos nombres diferentes? Porque es un cuadrado. Eso, bueno. Ok. ¿Cuánto es L cuadrado más L cuadrado? Es pura álgebra. L cuadrado más L cuadrado, ¿cuánto me da? 2 veces L cuadrado, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a poner 2 veces L cuadrado es igual a D cuadrada. ¿Sí? Ahora, en realidad, por eso acá decíamos, en realidad el lado es un dato que tenemos que pedir. Ya nos vamos dando cuenta como que no va, porque, a ver, aquí dice que el área del cuadrado es L cuadrada, ¿no? Y acá, si despejo L cuadrada, estamos acostumbrados a despejar una letra sin el cuadrado. Pero aquí, pues con que yo sepa L cuadrada, ¿cómo se calcula? Pues ese es el área del cuadrado. Entonces, vamos aquí a decirle, voy a despejar la L cuadrada, no la L cuadrada. No me interesa realmente cuánto vale el lado. Tal vez el usuario después me diga, oye, sí, ¿cuánto vale el lado del cuadrado? Ah, bueno, pues ya lo puedo calcular. Pero en este momento no me interesa el lado, cuánto vale el lado. Pero sé que el lado al cuadrado es el área. Entonces voy a despejar el lado al cuadrado. Quedaría lado al cuadrado es igual a la D cuadrada. ¿Cómo pasa el 2? Estoy despejando la L cuadrada. Dividiendo. Entonces pasa como una fracción así, frac. Vamos a ponerle así y así. Pero ahí no. Una fracción, así. De la D al cuadrado dividido entre 2. Así. L cuadrada, estoy despejando la L cuadrada. L cuadrada es igual a D cuadrada sobre 2. Pero L cuadrada, ¿qué viene siendo? El área al cuadrado, ¿no? O sea, es lo mismo, aquí dice, área cuadrada es L cuadrada, y aquí L cuadrada es esto. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir? ¿Cuál es el área del cuadrado? Pues, diámetro cuadrado entre 2. Entonces, por deducción, aquí decimos que el área del cuadrado, tal vez, fíjense, cuadrado
es igual a d cuadrada, es una fracción, así, de d cuadrada entre 2. Así queda. ¿Sí? Sí, mejor en vez de calcular el diámetro usamos las radios. Pero es que, mira, si usamos, aquí realmente, en esencia, no nos interesa tanto calcular ni el radio, o sea, no es parte de lo que andamos buscando, o el usuario al menos, ni el radio ni el diámetro. Nosotros lo estamos calculando porque lo necesitamos para... El radio podemos calcular ya el área. Pero como el radio ya lo estamos calculando, ¿no? Y ya tenemos el radio, no teníamos que calcular el diámetro. Pero ¿cómo calculas el cuadrado, el área del cuadrado a partir del radio? Sí, entonces la recta de la mitad es un cuadrado, es un triángulo. Pues es más o menos lo que estamos haciendo, ¿no? Digo, ahora, yo claro que cuando planteo un problema aquí, ya traigo la idea de la solución, ¿eh? Porque no crean que, pues es que el profe ahí lo resolvió, pues bueno, porque yo ya traigo, de hecho lo debo traer ya planeado, porque si no, pues no lo vamos a terminar. Pero eso no quiere decir que todos lo vamos a resolver igual. Y yo siempre les digo, cuando ustedes ven que yo resuelvo un problema, yo trato, bueno, algunas veces hasta me voy por un camino que tal vez no sea como que el más práctico, el más adecuado, pero porque yo quiero ver algunos detalles en la explicación, quiero abordar ciertos detalles, y a lo mejor me voy por un lado, y ustedes dicen, no, es que lo podemos resolver más fácil así. ¿Qué les digo yo? No se queden con las ganas. No les digo que lo hagan aquí, pero no se queden con las ganas. No, el profe se la bañó, se la complicó mucho. Yo lo puedo hacer de otra manera. Bueno, siempre y cuando el resultado sea correcto, ¿eh? Bueno, entonces, ahora, estos son, vamos a llevarnos este análisis. A ver, me voy a llevar este análisis acá. ¿Sí? Quedó muy grandote, ¿verdad? Entonces, voy a poner así. Porque pues es parte del análisis. Ahora, alguien puede preguntarle a la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cómo llegar a esto? Pero hay que saber interpretar. Luego a veces nos da resultados y nos agarramos como si todo estuviera bien. O pueden recurrir a un libro de geometría en donde, a ver, ¿qué relación hay entre el lado de un cuadrado inscrito en un círculo? Y pueden encontrar esta relación que nosotros dedujimos. Bueno, entonces voy a poner esto aquí para definir cuáles son las fórmulas que realmente sí vamos a utilizar en el algoritmo. No todos los pasos los vamos a hacer en el algoritmo. A ver, vamos a analizar y definir cuáles son las fórmulas que sí voy a usar en el algoritmo. ¿Me ayudan? A ver, incluyendo esta, ¿eh? ¿Esta la voy a usar en el algoritmo? ¿Cuál? Esta de que está en verde. Sí. Pues sí, ¿va? La tengo que usar. Entonces vamos a poner, la voy a encerrar en rojo. Esta sí la voy a usar. Pero con línea continua. Esta sí la voy a usar. A ver, de todas estas, esta la voy a usar en el algoritmo. Fíjense, en el algoritmo nada más necesito las que me vayan calculando las variables y que esas variables me ayuden a calcular la siguiente variable. Entonces, la que vamos a usar es esta que está aquí. Esta sí la voy a usar. Bueno, ahí. Esta la voy a usar. Porque a mí el área del círculo es un dato de entrada. Aquí voy a quitar el lado porque ya nos dimos cuenta que el lado no debe ser un dato de entrada. Luego, a ver, si nos vamos en orden, a mí me van a dar el área del círculo completo, ¿verdad? Con el área del círculo y esta fórmula yo puedo calcular el radio. Ok, y con el radio, ¿qué puedo calcular? Con el radio. El diámetro, ¿verdad? Entonces, esta fórmula también la necesito. Esta que está aquí. Bueno, un poco arriba. Esta que está aquí.
Esta también la voy a necesitar. Y una vez que tengo el diámetro, ¿qué puedo calcular con el diámetro? El área del cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a usar, esas son las fórmulas que vamos a usar. Lo demás son pasos algebraicos. A ver, ¿en qué orden? Vamos a poner en qué orden, ¿sí? Primero, ¿cuál es la primera que voy a usar? O sea, la primera que voy a usar es la que tenga las variables que en ese momento ya las voy a conocer. Entonces, esta no la puedo usar de inmediato porque no conozco el área del cuadrado. El área del círculo sí, porque me lo van a dar. Entonces, esta es la primera que vamos a usar. Vamos a ponerle aquí la primera. Porque con el área del círculo que me den, yo voy a calcular el radio. Y luego con el radio, ¿qué voy a hacer? A calcular el diámetro. Y con el diámetro, ¿qué voy a hacer? A calcular el área del cuadrado. Y con el área del cuadrado, ¿qué voy a hacer? Calcular el área. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer en este orden. Nada más que necesitamos datos de prueba. No tenemos datos de prueba. A ver, entonces, vamos a hacer datos de prueba. Yo sé que muchos ya están haciendo el algoritmo, pero no tienen datos de prueba. ¿Cómo van a saber si está bien? Por pura fe, ¿verdad? Sí, hay que ser optimistas, pero no tanto, ¿verdad? No hay que abusar. Entonces, necesitamos datos de prueba. Y aquí sí yo les pido que me ayuden con las operaciones y que el que me lo diga le doy las gracias, pero también les daría las gracias a los que no me dicen, pero que la hagan para ver si es correcto el resultado, ¿sí? Para verificarlo entre todos. Entonces, voy a inventar un número aquí, el área del círculo. Vamos a decir que 500. 500, ¿qué son? Metros cuadrados, centímetros cuadrados, son unidades al cuadrado, porque es un área. Bueno, entonces dijimos, lo primero que vas a hacer es calcular el radio. Vamos a calcular el radio. Lo voy a hacer con datos, ¿eh? Entonces, el radio, la R, va a ser igual. Aquí dice la raíz cuadrada del área del círculo entre 2. Lo voy a poner de esta manera. Mande. Ah, aquí está mal, ¿verdad? Uy, no me dijeron. Bueno. Sí, aquí es pi. Sí tienes razón, ¿eh? Aquí es pi. Yo me equivoqué acá. El error lo traigo desde acá. En lugar de poner pi, puse 2. Bueno, ahí luego lo corrijo, ¿no? Pero sí, acuérdense que aquí es pi, no es 2. Bueno, entonces, aquí sería el área del círculo, ¿cuánto es? 500, ¿verdad? Porque eso es el valor que yo... Entre pi, 3.1416. ¿Sí? Entonces... esto lo vamos a elevar a la 1/2, lo voy a poner así, a la 0.5, para no poner la raíz cuadrada. ¿Alguien por favor hace esa operación? Divide 500 entre pi, el pi que traiga su calculadora, y luego le saca raíz cuadrada. 120 entre pi, sí. Y luego a lo que salió, raíz cuadrada. Estamos haciendo la primera. Y aquí tiene un error. Debe ser pi. 12.71. 6.1, ¿así? Por favor, alguien que lo pueda verificar, si le sale diferente nos dice. 12.61. Es que si por ejemplo, no digo que esté mal, pero si por ejemplo estuviera mal, pues todo lo que hagamos, lo demás va a estar mal. Bueno, 12.61. Si alguien le da diferente, nos dice por favor. Luego, vamos a utilizar la fórmula número 2. El diámetro va a ser el doble de eso. 2 por 12.61. Y eso nos da 25, ¿sí? 25 punto ¿qué? 23, ok, gracias. 25.23, ese es el diámetro. Y con el diámetro podemos calcular el área del cuadrado. Entonces diríamos, aquí estamos trabajando con datos. Sería área cuadrado es igual a d cuadrada 25.23 al cuadrado dividido entre 2. Y esto nos da, por favor, 25.23 al cuadrado y entre 2.
318.33, ¿así? 27. Eso depende de los decimales que estemos usando, ¿verdad? Pero sí, más o menos da eso. Bueno, entonces ya aquí podemos calcular lo que no, al usuario no le interesa ni la R, ni la D, ni el área del cuadrado. Le interesa el área de lo que quedó en rojo. El área de rojo, vamos a usar ahora la fórmula 4. Rojo es igual a el área del círculo, eso me lo dieron desde el principio, menos el área del cuadrado, que es 318.27. Y eso nos da... Si nos saliera negativo, algo anda mal, ¿verdad? 181. 73, bueno, así. 181.73, gracias. Entonces, esto viene siendo la respuesta que andábamos buscando. El usuario, pues. Esto, ¿verdad? El área rojo es esto. 181.73. En el Inter tuvimos que calcular el diámetro, el radio, el área del cuadrado, que en un momento dado el usuario me lo puede pedir, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense. Bueno, vamos a hacer el algoritmo para comprobar si eso nos da. El algoritmo no interviene en los datos, las puras variables. Por eso las que encerré son las fórmulas que vamos a usar en el algoritmo. Ahora, solo la primera, o en este caso la cuarta, solo la primera la puse en lenguaje algorítmico, las otras no. Estas las vamos a tener que convertir al lenguaje algorítmico. Ok, entonces vamos a tener esto por aquí, lo vamos a tener a la mano y vamos a desarrollar nuestro algoritmo. A ver, entonces lo cerramos. Vamos a cerrar. ¿Las variables de qué tipo son? Todas son reales, ¿verdad? Hasta ahorita todas son reales. Bueno, entonces, ¿y cuántas variables son? Son el área del círculo y el área del rojo son 2, ¿verdad? Y luego, el área del cuadrado, la R y la D. ¿Por qué no aparece la L como si era la que se perfilaba como necesaria, ¿no? No va a aparecer la L. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba era la L cuadrada, no tanto la L. Y la L cuadrada la obtuvimos con la D. Bueno, entonces sería variables. Declaración sería área círculo, área rojo, entrada salida, área cuadrado, el radio que le puse nada más R y la D. Le puse R y D porque las íbamos a usar en el álgebra. Bueno, estas todas son de tipo real. Ahí está. Entonces, vamos ahora a pedir el único dato de entrada. Por eso es bien importante tener claramente cuál es la entrada y salida, es la interacción con el usuario. Entonces, lo único que le voy a pedir al usuario es el área del círculo. Entonces, lo ponemos aquí. Le diríamos una salida. Área del círculo rojo. Para que no quede duda. El área del círculo rojo, porque dice que está pintado de rojo, ¿eh? Entonces, es una entrada y la variable se llama área círculo. El área del círculo. Bueno. Y es el único dato que yo le voy a pedir al usuario. Con ese, pues nos vamos en este orden. Nada más que hay que aplicarlo, hay que convertirlo al lenguaje algorítmico. Aquí está el lenguaje algebraico. Bueno, entonces vamos a calcular el radio. Acuérdense que este no es 2, es pi. Entonces, una asignación. En la asignación del lado izquierdo vamos a calcular el radio, la R. Acuérdense que en la asignación del lado izquierdo siempre va solo una variable. Del lado derecho va la expresión cuyo resultado se va a guardar en esa variable. Entonces, ¿cómo se calcula la raíz cuadrada en Flaugorit? Hay que recordarlo, hay que investigarlo. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Ya lo hicimos una vez. ¿Cómo se calcula la raíz cuadrada? ¿No es con un operador? Bueno, podría ser con un operador. Elevado a la 0.5, ¿va? Pero
como es una operación muy recurrente, sí existe una función que trae el lenguaje. Bueno, si no se acuerdan, se llama SQRT. Así se llama la función. Raíz cuadrada. Entre paréntesis, ¿a qué le vamos a obtener la raíz cuadrada? Pues al área del círculo entre pi. No le hagan caso a ese 2. Área círculo entre pi. Pi es una constante que trae el lenguaje, entonces nada más lo invocamos. Y ese sería el valor del radio. El área del círculo entre pi. Luego, la segunda fórmula a utilizar, en todas las fórmulas que usemos, en todas las asignaciones, hay que revisar que las variables que estén del lado derecho ya traigan un valor. Área del círculo va a traer un valor porque se pidió, ya va a tener un dato. Pi es una constante. Bueno, ahora vamos a calcular el diámetro, que depende del radio, y el radio pues ya lo tenemos calculado anteriormente. Entonces vamos a calcular aquí el diámetro. Una asignación, le diríamos diámetro D es igual a el radio por 2, o 2R, como dice ahí, para que sea 2 por R, para que sea igual como está la forma. 2 por R. ¿Sí? Luego, dice, ahora vas a calcular el área del cuadrado con esta fórmula. Entonces le pondremos aquí una asignación. Área cuadrado es igual a la D elevada. ¿Cómo se eleva al cuadrado en Fourier? ¿O cómo se eleva a potencia? Cualquiera. Con el circunflejo. En este caso, si no nos acordamos, le podemos poner D por D, porque D por D es D al cuadrado. Pero vamos a poner el circunflejo al cuadrado, y esto lo vamos a dividir entre 2. Bueno, porque aquí lo dice, ¿verdad? ¿Necesitamos paréntesis ahí? Pregunto. No, ¿verdad? Porque ahí la prioridad, hay una potencia y una división. La prioridad es la potencia. Primero eleva al cuadrado y luego divide entre 2. Porque aparece el 2 dos veces. Bueno, este es el área del cuadrado. Y entonces ya con el área del círculo calculé el radio. Con el radio calculé el diámetro. Con el diámetro calculé el área del cuadrado. Y con el área del cuadrado pues ya podemos calcular el área rojo. Entonces ya le diríamos el área rojo es igual al área del círculo, que es un dato que me dieron, menos el área del cuadrado que acabamos de calcular. Y ahí está, y hay que grabarlo porque si no, pues vamos a grabarlo, ¿sí? Lo grabamos, se va a llamar FD 2025-02-11, círculo rojo. Así salió como nombre de película, no sé. Círculo rojo. Bueno, entonces ya después de esto, ¿qué nos falta? Pues nada más, dale la salida, ¿va? Le decimos una salida que diga área del círculo que permaneció en color rojo. ¿Sí? Lo cerramos, bueno, le ponemos un espacio para que no quede pegado. Le concatenamos la variable área rojo. ¿Y ya quedó? Bueno, entonces, pues vamos a probar. Ahora lo grabamos, vamos a probar, ¿sí? Los datos ya los tenemos aquí, los datos de prueba son estos. Ahí los voy a dejar. Claro que el usuario solo va a ver el 500 y el resultado, porque es la entrada y la salida. Entonces lo ejecutamos. Tengo yo un error, área cuadrado, seguramente lo puse mal. Aquí dice área cuadrado. Yo creo que lo declaré mal, ¿no? Le puse AERA. ¿Sí? Entonces aquí es área cuadrada. ¿Ok? Muy bien, vamos a ejecutarlo. Ahora sí. Dice, a ver, son 500, ¿va? El ejemplo. Entonces vamos a ponerle aquí 500.
500. Y ahí me dice que el área del círculo que permaneció en color rojo es 181.69. Claro que nosotros, como aquí no utilizamos todos los decimales, pues fuimos perdiendo precisión. ¿Sí? Ahora, el usuario me puede pedir alguna otra información. Aquí tenemos las variables. A ver, ahí están las variables. Dice que el área del círculo, bueno, fue de entrada. El área rojo es la salida. Aquí los pone en orden alfabético. Creo. O en orden de aparición, porque la R va antes que la C, ¿va? Digo, después de la C. Bueno, el área del cuadrado dice que es 318, aquí está, 318.27. La R dice que vale 12.61, aquí es donde perdimos pues ya precisión. Y el diámetro pues es 25.23. Aquí viene todas las variables que intervinieron, ¿verdad? Ahora, si se fijan, el lado, aunque sí lo necesitamos, a final de cuentas ni apareció, no solo en la entrada ni en la salida, ni siquiera apareció en las operaciones por el análisis. Ahora, el usuario me puede decir, oye, ¿si cuánto vale el lado? ¿Cómo le podríamos hacer para calcular el lado? A lo mejor es un dato que me va a pedir después el usuario. ¿Cuánto vale el lado del cuadrado? ¿Cómo lo haríamos? A ver, acá están las fórmulas. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el lado de este cuadrado? De este ejemplo. ¿Cómo le haremos para saber cuánto vale el lado? Pues lo podemos sacar de aquí, ¿no? Aquí dice que pues el área del cuadrado es L cuadrado. Entonces simplemente obtendríamos la raíz cuadrada del área cuadrado. A ver, ¿alguien lo hace, por favor? Del área del cuadrado, que son 318.27, saquen la raíz cuadrada, por favor. 318.27, raíz cuadrada. ¿Cuánto nos dio? 17.84. Gracias, 17. Quiere decir que el lado vale 17.84. Ahora, bueno, ese ya lo dedujimos aquí, aunque no lo pidieron. Vamos a ponerle aquí que el lado es igual a 17. ¿Qué? 84. Bueno, vamos a ponerle aquí que se obtuvo de la raíz cuadrada, ¿no? Lo voy a poner así. 318.27 elevado a la punto 5, o que es la raíz cuadrada. Entonces, eso fue el lado. ¿Se imaginan? Vamos a suponer que nosotros en el análisis pues no nos percatamos de que el lado no es un dato de entrada, aunque aparentemente lo necesitábamos, pero en realidad lo que necesitamos era el lado al cuadrado. Bueno, si yo pongo como dato de entrada el lado, pueden ocurrir dos cosas. La primera, si el usuario es buena onda y sabe de geometría, va a decir, pues es que ¿por qué me pidió el lado si no me lo debe pedir? Y lo va a calcular y me va a dar el 17.84. Ese es en el mejor de los casos, que no creo que ocurra. En el peor de los casos, el usuario me va a dar un lado que no corresponde con ese círculo y ese cuadrado. Entonces, pedir datos de más es generar inconsistencia en los resultados. Pedir datos de menos, pues simplemente no podemos llegar al resultado. No hay que pedir ni de más ni de menos, nada más lo que es. En general, acuérdense, no deben pedir un dato que dependa de uno que ya pidieron. No deben pedir el lado porque depende del área del círculo, porque el cuadrado está inscrito. Si el cuadrado no estuviera inscrito, otra cosa sería, ¿sí? Bueno. ¿Dudas, preguntas? Ahí le vamos a dejar, pues.